En este problema me piden encontrar las 6 funciones trigonométricas de los siguientes triángulos rectángulos. Pues aquí tenemos el primero. Así que lo que hay que ubicar primero es dónde está la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más grande o el que es opuesto al ángulo de 90 grados, que sería esta. Esta es la hipotenusa. Si nada más tenemos este ángulo, entonces el cateto que está enfrente a ese ángulo se va a llamar cateto opuesto. Y obviamente el que sobra se llama cateto adyacente, con referencia a este ángulo. Si tuviéramos otro ángulo, pues cambiarían los nombres. Nada más tenemos este. Así que en base a este ángulo, decimos seno de ese ángulo, o teta, es igual a cateto opuesto, que sería el 3, entre la hipotenusa, que dijimos que era el 5. Coseno de ese mismo ángulo es igual a cateto adyacente, que dijimos que era el 4, entre la hipotenusa, que es el 5. Y tangente de este ángulo es igual a cateto opuesto, que sería el 3, entre el cateto adyacente, que sería el 4. Entonces ya tenemos las 3 básicas. Las inversas de estas sería lo que sería cosecante del ángulo es igual a pues lo inverso de seno, pero de todas maneras sería hipotenusa entre cateto opuesto. Y luego la inversa del coseno es la secante. Secante de teta sería hipotenusa entre cateto adyacente, que es 4. Y por último la inversa de la tangente, esta sí se parece, cotangente, es igual a cateto adyacente, que sería el 4, entre cateto opuesto. Entonces, por eso son inversas, porque es ahora sí que el valor inverso de cada una de ellas. Eso es para el primer triángulo. Aquí tenemos otro ejemplo, del cual el ángulo está aquí arriba. Así que ubicando los elementos de un triángulo rectángulo, el lado más grande, o el que es opuesto al de 90, que sería esta es la hipotenusa. Si aquí tengo este ángulo, bueno, ya borro aquí la hipotenusa, la flechita que puse. Si aquí está el ángulo que me están dando, entonces el cateto que está enfrente de ese ángulo se llama cateto opuesto, y obviamente el que sobra se llama cateto adyacente. Ya que ubiqué la hipotenusa, cateto opuesto y el adyacente, pues empiezo con las funciones trigonométricas. La primera es seno de ese ángulo es cateto opuesto, que dijimos que era el 2, entre hipotenusa, que sería 6.32. Y lo coseno es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, y tangente es igual a cateto opuesto, que sería el 2, entre cateto adyacente, que sería el 6. Y ya pues siguen ahora las funciones inversas. Lo inverso del seno, a pesar de que empieza como el coseno, es cosecante. Y es lo inverso de esto, 6.32 entre hipotenusa entre cateto opuesto. El inverso del coseno es la secante, que es hipotenusa entre cateto adyacente. Y por último, la inversa de la tangente es cotangente del ángulo, es igual a 6 entre 2, o sea, lo inverso de esto, que es cateto adyacente entre cateto opuesto. En este ejercicio me piden encontrar los ángulos interiores de un triángulo rectángulo, así que nada más tengo estos valores. Yo sé que el tercero lo puedo encontrar utilizando Pitágoras, pero con estos valores que me dan, me están pidiendo que encuentre este ángulo que le voy a llamar alfa y este beta. Yo sé que en un triángulo rectángulo estos dos sumados dan 90. ¿Por qué? Porque los 3 dan 180. Si aquí ya tengo 90, obviamente estos dos me tienen que dar otro 90. Entonces, bueno, voy a tomar este ángulo de referencia. El lado que está enfrente, que es el cateto, sería el cateto opuesto, porque es el que está enfrente a él, y obviamente el que sobra es el cateto adyacente. Entonces, ¿qué función involucra cateto opuesto y cateto adyacente? O viceversa, la única pues sería la tangente. Tangente de este ángulo sería 4 cateto opuesto entre cateto adyacente. Haciendo la división me queda 0.8. Y como me están pidiendo encontrar los ángulos, no el valor de la función, tengo que quitar o eliminar esta función, y es aplicando la función inversa en ambos lados. Bueno, no la función inversa, más bien la función arco, para eliminar esta y dejar el ángulo solo. Muchos de una manera errónea lo quieren ver como que pasa dividiendo, pero bueno, pues si lo quieren ver así, porque se le pone normalmente por la calculadora, en lugar de poner arcotangente ponen así. Así viene escrito en la... Es como que pasa dividiendo, pues una forma errónea, pero si se les queda o le entienden de esta manera, pues vamos a dejarlo así. Bueno, ya se le aplicó la función arco en ambos lados, se eliminó esta, se pasó para acá la tangente, por así decirlo,
Y si ponen esto en su calculadora, les va a dar el valor del ángulo, que aproximadamente sale 38.66 grados aproximadamente. Entonces habíamos dicho que los dos suman 90. Si ya tengo esto, entonces ¿cómo encuentro el valor de alfa? Pues alfa se va a encontrar restándole a 90 eso, que sería 38.66, aproximadamente me va a salir 51.34. Entonces ya tengo aquí los dos ángulos. Tengo que este vale 51.34 y este vale 38.66. Como con los catetos que tengo aquí no puedo utilizar otra función. No puedo utilizar seno porque me faltaría la hipotenusa. Es cateto opuesto entre hipotenusa, no la tengo, tendría que buscarla. Si quiero utilizar coseno, tampoco, porque me falta la hipotenusa. Así que con estos datos, la única función que me puede servir es tangente, o tal vez la otra que es cotangente. Este programa me pide resolver lo que le falta al triángulo rectángulo. Así que hay que ver qué me falta. Bueno, pues aquí obviamente me falta la hipotenusa, me falta este lado y me falta este ángulo. Yo sé que estos dos ángulos suman 90, así que beta lo puedo encontrar preguntándome o haciendo la operación de 90 menos 57.5 grados, y llego aquí que beta es igual a 32.5 grados. Bueno, ya tengo a beta, este ya lo resolví. Entonces ahora me pide encontrar estos dos lados. Utilizando, de preferencia cuando vayan a resolver un triángulo, utilicen los datos que les dan de un inicio, porque si utilizan estos, por ejemplo, si te equivocas, lo más seguro es que los siguientes procedimientos que hagas van a estar erróneos. Así que, ¿qué función puedo utilizar para encontrar B? Si tengo este y la B. O sea, voy a involucrar el ángulo, este lado y este. Bueno, de este ángulo, a pesar de que el triángulo está volteado, no se me enreden. Yo sé que esta es la hipotenusa, y tomando este ángulo de referencia, este sería su cateto opuesto. Y obviamente este es su cateto adyacente. Así que buscar una función que involucre cateto opuesto y cateto adyacente es la tangente. Así que tangente de 57.5 es igual a cateto opuesto 10 entre cateto adyacente, que es el que no conozco, que es B. Ahora aquí tenemos que despejar B. Una recomendación es siempre cuando, bueno, este lo pasamos para acá multiplicando, o sea, me quedaría B tangente de 57.5, o sea, pasa para acá multiplicando y quedó aquí solamente el 10. Y luego, como quiero dejar solo la B, este que está multiplicando lo paso para acá dividiendo, así que me queda así. Hay varios métodos de resolverlo, ¿no? De pasarlo despejando la B. Muchos, este lo pasas para arriba y este para abajo, y así queda, ¿no? También es otra manera. Así que primero les recomiendo que saquen esto en la calculadora. Así que me va a salir B es igual a 10 entre 1.57 aproximadamente, ¿no? Y haciendo la división es 6.37. Bueno, eso es lo que vale B. Entonces, por último, bueno, ya tengo B, ya tengo este ángulo. ¿Cómo encuentro C? Puedes utilizar Pitágoras, o vuelvo con el mismo comentario, utiliza los datos de inicio, que es este y este. Y ahora pues sería buscar C. Entonces ahora voy a involucrar cateto opuesto e hipotenusa. Así que ese sería ahora seno de este ángulo, a que es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, que es la que voy a buscar ahora. Insisto, hay varios métodos de encontrar C, pero los únicos donde puedes involucrar los datos que te dieron de un inicio, que son estos dos. Como este es el ángulo y este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa, la única función que puedo utilizar con los datos de inicio es seno. Así que igual despejándolo, como en este caso, este lo pongo arriba y este abajo, queda que C es igual a 10 entre seno de 57.5. Igual, primero antes de hacer la división les recomiendo que metan esto a la calculadora. Les va a salir .8433. Y por último, al hacer la división les queda que, bueno, aproximadamente aquí, C es igual a 11.86. Bueno, son varios pasos, pero ya encontramos el valor de este ángulo, que es 32.5, el valor de B, 6.37, y el valor de C, que es 11.86, con puras funciones trigonométricas. Así que
para que no se les olvide, utilicen siempre los datos de un inicio, porque si yo utilizo, por ejemplo, B o este ángulo o la hipotenusa, si cometo un error, todo lo demás va a estar erróneo. Y si sigues utilizando los datos de un inicio, pues evitas esos problemas futuros.